macroproteico de la inmunidad innata, que como vemos se activa a través de los DAMs y los PAMs, que son los patrones de reconocimiento, ¿sí?, de daño, que lo pueden activar ciertas sustancias, como pueden ser el ácido úrico, los cristales de colesterol, por ejemplo, asbestosis, silicosis, ciertas partículas de la piel irritantes, la proteína amiloide beta, la glucosa, el ácido hialurónico. Y después los PAMs, que muy bien le dijo la doctora, son todos aquellos elementos que serían los patrones moleculares asociados a patógenos, ciertos componentes de los patógenos, ya sean bacterias, virus, parásitos u hongos, que van a activar a un sistema, que es el sistema de las caspasas, para activar la producción de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. O sea que hay una molécula sensora, que es el NRP3, una molécula efectora, que es la caspasa, y estas dos interleuquinas que juegan un rol importante en este tipo de inmunidad innata que nos va a provocar la activación inflamasómica. Y cuyo producto final es la piroptosis. La piroptosis la nombramos últimamente, en los últimos años, que fue con el cuadro de COVID. Bien, entonces, a ver qué recuerdan que es una piroptosis. Es una muerte celular apoptótica, es una muerte celular programada necrótica, es una muerte celular no programada inflamatoria y es una muerte celular programada durante procesos altamente inflamatorios. Un tema que muchos de ustedes, bueno, los que están en primer año, que saben, no vivieron la pandemia, era un tema con digamos, unas palabras que utilizamos mucho durante los que estuvimos trabajando en pandemia, que era, nuestros enfermos morían de piroptosis. Y es cierto, es una muerte celular programada en procesos altamente inflamatorios porque son las tormentas de citoquinas. Y para eso vamos a repasar un poquito qué tipos de muertes celulares tenemos. Sabemos que tenemos muertes celulares no programadas, ellas son las necrosis, y dentro de las que son las muertes de tipo celular programadas, todos conocemos la apoptótica, pero las que son muertes de tipo inmunológica tenemos a la piroptosis y a la netosis. Bien, ¿y qué es este inflamasoma? Este inflamasoma fue descubierto en el año 2002, la interleuquina 1 beta y la 18 para el año 1984, y a través de este complejo inflamasómico, que es la respuesta que tenemos que tener o que tiene nuestro organismo ante una inflamación. Y eso es correcto, nosotros nos defendemos, la inflamación es un proceso de defensa que tenemos. Ahora, cuando esto se produce, esta cascada de inflamación se produce en forma desmedida, nos lleva a que aparezcan ciertas enfermedades, que es por exceso, tormenta de citoquinas, o exceso de liberación de citoquinas. Y esto es lo que tiene que ver cuando hay una hiperestimulación del inflamasoma. Y aparecen enfermedades como son las enfermedades autoinflamatorias, que me voy a referir al final de la charla, las enfermedades cardiometabólicas, la diabetes, el infarto agudo de miocardio que sigue por activación del endotelio, y hoy todos sabemos y es reconocido que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria y es producida por sobreactivación de este inflamasoma. Hoy en día se sabe que también otras enfermedades como neurodegenerativas y aún el cáncer tienen que ver con la activación de este inflamasoma. Dentro, si ustedes recuerdan que uno de los DAMs era la proteína beta amiloide, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer juega un rol importante esta activación desmedida del inflamasoma. Bien, vamos a hablar un poquitito de las citoquinas, qué son y para qué sirven. Ya la doctora les nombró, que las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular, son potentes,
que actúan en forma transitoria y a bajas concentraciones. Son producidas por macrófagos y linfocitos T y que son esenciales para que se comuniquen los dos tipos de inmunidad, tanto la innata como la adaptativa. Regulan la respuesta inmune, inducen o inhiben a otras producciones de citoquinas, inhiben o inducen la proliferación de mecanismos de transducción celular y de las células de la hematopoiesis. También activan a fagocitos e inducen a la inflamación aguda y a la inflamación crónica. Hay varias citoquinas, las más conocidas son las interleuquinas, tenemos más de 30, pero también tenemos adipoquinas, interferones, factores de crecimiento, transformadores beta, etc. ¿Cuáles son las propiedades que tiene una citoquina? Una propiedad autocrina, ¿qué quiere decir? Que la citoquina, un macrófago, por ejemplo, una célula T libera una citoquina que va a actuar sobre la propia célula. Una acción de tipo paracrina, actuar sobre células vecinas. O endocrina, pasan por la circulación cuando se vierten en grandes cantidades y actúan a células alejadas. También tiene la capacidad de estimular a una célula productora, provocar un aumento de su señalización y transcripción en células dianas con efectos biológicos. Además de estas propiedades, tienen propiedades de pleiotropía. ¿Qué quiere decir pleiotropía? Que una citoquina se libera, por ejemplo la 4, y ejerce sus acciones en diferentes células. Por ejemplo, proliferación de célula B en el timocito, en el mastocito. Redundancia, cuando varias interleuquinas todas provocan el mismo efecto sobre una célula. Sinergismo, que es cuando una interleuquina se une a otra, sinergian y potencian su acción como un cambio de isotipo de una inmunoglobulina. Pero esa misma célula, macrófago o linfocito T, produce una interleuquina que tiene efecto antagónico sobre la misma que liberó. O sea que se contrapone a lo que hizo. Bueno, esto pasa en las diferentes citoquinas. Muy bien, la doctora ya dijo cómo se interviene en la diferenciación de linfocitos. El TH0 por la interleuquina 12 y el interferón gamma va a ir al TH, que se diferencia el TH1, que es el que actúa en la inmunidad de virus y bacterias. Un TH0 por la 4 y la 10 va a un TH2 para la inmunidad a parásitos. El factor transformador beta, la 6 su receptor soluble y la interleuquina 23 para que un TH17 se transforme y este actúe en los procesos de inflamación y autoinmunidad. Y el T regulador es a través del transformador beta o la interleuquina 2 en lo que es la tolerancia inmune. Muy bien sabemos que siempre en el organismo existe una balanza y se producen interleuquinas proinflamatorias y antiinflamatorias al mismo tiempo, siempre para que estén en balanceo. También existen citoquinas que hacen proliferación celular, como son los factores estimulantes de colonia, que van a hacer que una célula madre totipotencial se diferencie en un linaje de madre linfoide o célula madre mieloide y así sucesivamente linfocitos precursores del T y del B y todo lo que es la colonia de neutrófilos, macrófagos, granulocitos, hematíes y plaquetas. Los interferones, el alfa, liberado generalmente por los macrófagos, o el beta por los fibroblastos, van a inhibir a la replicación viral, como dijo muy bien la doctora, son los primeros en actuar ante una infección viral, van a inducir la expresión de un HL1 y van a activar a las natural killer, que también actúan en las infecciones virales. Los interferones tienen una acción antiviral, entonces, inmunomoduladora, y recuerden que también los puedo administrar, por ejemplo, para tratar ciertas enfermedades, como puede ser una esclerosis múltiple. Ahora recordemos que las acciones de una interleuquina, de una citoquina, pueden ser locales o sistémicas. Locales como, por ejemplo, la 1, la 6 y el TNF-alfa aumentan la expresión de las moléculas de adhesión, selectinas, integrinas, superfamilia de inmunoglobulinas, van a hacer extravasación de leucocitos, van a provocar la activación, la adhesión y la migración de linfocitos, van a producir que lleguen inmunoglobulinas y reactantes de fase aguda y que pasen por aumento de la permeabilidad a la circulación.
La 12 y la 18 activan a las natural killer y promueven la diferenciación de un TH1. Siempre hay citoquinas que contrarrestan esto, como la 10 y el factor transformador beta, y hay otras que tienen acciones quimiotáxicas. Van a reclutar neutrófilos a nivel llevarlos a nivel de la inflamación. Eso como efectos locales. Pero también, vamos a repasar lo que dijo la doctora, tienen efectos sistémicos. Una interleuquina 1, una 6, un TNF-alfa van a dar la respuesta de fase aguda, que en el hígado van a producir ferritina, fibrinógeno, PCR. En la médula ósea van a hacer que se movilicen los leucocitos y entre ellos los neutrófilos, y en el hipotálamo van a provocar el aumento de la temperatura. Recuerden que a nivel local el TNF-alfa provoca vasodilatación, aumenta la permeabilidad y activa el endotelio. Y si activa el endotelio, promueve a que haya trombos. Va a ver a través de estas interleuquinas todo lo que es la diferenciación a un TH1, las células natural killer y por supuesto a todo lo que tiene que ver con la estimulación de los linajes celulares en médula ósea. Por lo tanto, vamos a ver una interleuquina, una citoquina TNF-alfa. A bajas concentraciones en sangre va a activar al leucocito, va a provocar, como la interleuquina 1, la quimioatracción de quimioquinas y moléculas de adhesión, con lo cual se va a empezar a activar el endotelio. Si la cantidad de TNF que se libera es moderada, el hipotálamo va a actuar, o sea, va a responder aumentando su temperatura. En el hígado se van a producir los reactantes de fase aguda y en la médula se va a estimular la salida de leucocitos y de polimorfonucleares. Si la concentración es alta, cae el gasto cardíaco, el vaso sanguíneo baja su resistencia periférica y entonces voy a hipotensión arterial, produzco por activación del endotelio trombos y en el hígado hipoglucemia. El linfocito T, por lo general, en la que es la inmunidad como respuesta adaptativa, es la que a través de ciertas interleuquinas 2, 4, 5 y de interferón gamma van a provocar cambios de los isotipos de inmunoglobulinas, activación de eosinófilos y macrófagos. Bueno, vamos a ir a un caso clínico. Paciente de mujer de 53 años que consulta por dolor en el abdomen superior, irradiado a ambos hipocondrios. Es un dolor severo, está asociado a vómitos de contenido alimentario, 36 horas de evolución sin antecedentes. El examen físico tiene 120-90, está taquicárdica, taquipneica y temperatura de 37 grados. A nivel respiratorio tiene mucho vesicular disminuido en la base del hemitórax izquierdo, el abdomen tiene defensa en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, un Murphy positivo, ruidos escasos, sistema nervioso sí, con somnolencia y está confuso, el laboratorio la amilasa le da de 2400, glóbulos blancos de 26.000 por milímetros cúbicos y la ecografía tiene una litiasis vesicular con un páncreas con extensas áreas hipoecogénicas con líquido peripancreático. A las 24 horas evoluciona con 38,5 de temperatura, hipotensión que requiere el manejo con fluidos y presores y desarrolla falla renal y distrés respiratorio. Obviamente todos hicimos el diagnóstico de una pancreatitis aguda por criterio clínico, por criterio de laboratorio y por criterio imagenológico. ¿Sí? De dos que necesitamos a través de los criterios, reunimos 3, o sea, el completito estaba ahí. Entonces la pregunta es, ¿desarrolló una falla múltiple de órganos por sepsis secundaria a la necrosis pancreática infectada? ¿Desarrolló una falla múltiple de órganos por liberación de citoquinas? ¿O desarrolló una falla múltiple de órganos por sepsis secundaria a un absceso pancreático? Perfecto, el 74% contestó
no porque estemos hablando de esto de citoquinas, no era lo que correspondía, pero que podrían haber pensado, pero si nosotros recordamos la evolución de una pancreatitis, sabemos que en la primera semana los pacientes se mueren de falla múltiple de órganos por liberación de citoquinas. Por eso, ojo, cuando hacemos una tomografía y le queremos inyectar yodo en la primera semana no hace falta, es más, lo podemos llevar a que haga una falla renal porque le estamos asociando yodo, cuando en realidad la necrosis infectada o el absceso pancreático son complicaciones que aparecen después de la segunda semana, y ni hay que hablar del pseudoquiste de páncreas que aparece más allá. Entonces, ¿qué pasa en la primera semana? Hay dos interleuquinas que juegan un rol importante y de hecho son las que marcan el pronóstico de una pancreatitis. La interleuquina 6 y el TNF-alfa, que lo que van a llevar después es a la producción también de un PCR, que es uno de los scores que uno puede utilizar de laboratorio, juegan un rol importante en medir estos marcadores. Nosotros en mi hospital en una época teníamos y podíamos medir interleuquinas 6, ya ahora no se puede. Bien, entonces, mi primer mensaje de enseñanza. Fiebre y leucocitosis no es igual a infección. Recuerden que las citoquinas nos pueden dar esto. Obviamente, el 66% de las fiebres son de origen infeccioso, pero un 33% pueden ser inmunes, ¿sí? O oncomatológicas, por ejemplo, o ciertos tumores. Entonces, no dar antibióticos sin un diagnóstico. Es algo que vemos todos los días. El paciente hizo fiebre, hemocultivos, antibióticos, no esperamos nada. Tiene blancos, 26.000 tenía esta paciente, antibióticos. Porque no, hay que esperar, hay que razonarlo y verlo. Recuerden que estas citoquinas obviamente se activan en los procesos de infección, pero también se activan en procesos de inflamación. Y no son infecciones y no requieren antibiótico. Y lo único que hago es hacer uso irracional de antibióticos y crear resistencias bacterianas. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, en el caso de la pancreatitis esta, amilasa 2400. Yo sé que me dicen, no puede ser que ya venga con la pancreatitis de antes, tenía líquido peripancreático y se infectó. Tan rápido no se infecta. Y si lo traía de antes, ¿por qué tenía una amilasa de 2400? Nosotros sabemos que a las 48, 72 horas la amilasa baja, a lo sumo podré tener una amilasuria. Y si no, piden en una lipasa, que la lipasa dura más tiempo. Bien, vamos a ver qué pasa con los linfocitos en su... vale lo mismo para el linfocito T, pero vamos a empezar con el linfocito B. Cómo se organiza para entender lo que vamos a ver después, que son las inmunodeficiencias. Nosotros sabemos que el linfocito B está como probeta, que es una etapa temprana. Cuando está en el estadio probeta no tiene marcadores de superficie. Vamos a marcarlo acá. No tiene marcadores de superficie, está solito. Y a partir de ahí empieza a haber un reordenamiento de lo que es el gen B de J. B de variable, diversidad y J de unión. Y esto se va a producir primero en la cadena pesada, H de pesada, y luego en la cadena liviana. Cuando aparece la inmunoglobulina M y empiezan a aparecer los receptores del linfocito B, el BCR, recién ahí va apareciendo de inmaduro, se va haciendo maduro. Para que después exprese inmunoglobulina D y para que después forme en el ganglio su transformación a isotipos diferentes de inmunoglobulinas a través de la célula plasmática. Recuerden que la inmunoglobulina es la secretora. Cualquier alteración, ¿sí?, en esta codificación de este gen, cualquier delección, que quiere decir que le falte alguno, cualquier cambio y permutación, que un nucleótido desaparezca o aparezca después, o que haya cambios de isotipos, va a llevar a que aparezcan 3 tipos de enfermedades: inmunodeficiencias, autoinmunidad y enfermedades linfoproliferativas. Y como todas guardan relación, un paciente con inmunodeficiencia, además de tener infecciones, que es su principal causa de consulta, tiene enfermedades autoinmunes, enfermedades linfoproliferativas y enfermedades granulomatosas. Entonces, ¿qué son las inmunodeficiencias? Son un grupo de enfermedades heterogéneas generadas por deficiencia cuantitativa, pero también cualitativa de la respuesta inmune innata o adaptativa.
Quiere decir que yo puedo tener dosaje de inmunoglobulinas normales o cantidad de linfocitos normales, pero estos no tener su actividad adecuada, su función adecuada. Y las dividimos en dos tipos, las inmunodeficiencias primarias, también llamadas IDP, algunos hoy las llaman errores innatos de la inmunidad y las siglas son igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, y las inmunodeficiencias secundarias. A grande modo, las primarias pueden ser por inmunodeficiencias humorales, celulares o combinadas, y las secundarias, para actuar más rápido, uno las debería dividir en las que son HIV positivos y los que no son HIV, para yo orientarme más rápido a qué tendría que ir a buscar, o cuál sería la causa que tengo que ir a buscar. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades que se producen por errores directos del sistema inmune. La reunión de los consensos de la Sociedad Internacional de Inmunología, que se reúne cada 2 años en el 2022, dijo que hay 485 genes detectados, alterados, para producir diferentes enfermedades. La incidencia global es de 1 a 5.000 a 10.000 nacidos vivos, y por la deficiencia de inmunoglobulina E, la que se ve más frecuente, que tenemos 1 en 500. La mayoría son hereditarias, autosómicas recesivas dominantes o ligadas al X. A pesar de los avances que tenemos en genética, solo el 30% de las inmunodeficiencias han logrado saber a qué causa pertenecen o a qué clasificación pertenecen. Se agregaron más enfermedades, hoy tenemos 10 fenotipos diferentes de enfermedades de inmunodeficiencias primarias, pero las que son más frecuentes o las que se ven más afectadas son la humoral, o sea, por déficit de linfocitos B, la celular, la combinada, la fagocítica o del complemento. El lugar donde va a haber, de acuerdo al lugar donde de este tipo de inmunidades, donde se produce la infección, depende del déficit que tenga. Por ejemplo, si hay un déficit de inmunoglobulina A, las infecciones van a ser de la mucosa oral, del intestino, de la mucosa respiratoria. Si lo que falla es la inmunidad celular, serían también, le sumamos el sistema nervioso, de los fagocitos, recuerden los abscesos pulmonares, las lesiones periodontales, y el déficit de inmunoglobulina M, que lleva a sepsis. En cuanto a las inmunodeficiencias secundarias, que son las que vemos todos los días, ¿quién sabe? Bueno, estas se presentan como consecuencia de infección, y dentro de ellas, como dije antes, primero digamos, ¿es HIV nuestro paciente o no es HIV? Y si no es HIV, desnutrición, cáncer, enfermedades autoinmunes, me lo pueden dar, metabólicas, o, de acuerdo a lo que dice la doctora Sánchez Ramón, que es una inmunóloga reconocida a nivel mundial, que la principal causa es después de una quimioterapia o drogas inmunodepresoras que utilizamos en reumatología. ¿Y por qué se producen estas alteraciones? Y bueno, porque se pierden inmunoglobulinas, porque se pierde complemento a través de un síndrome nefrótico, grandes quemados, en la sepsis, las enteropatías perdedoras de proteínas. Bien. Ahora va una pregunta. En una deficiencia de complemento final, bueno, recuerden que el complemento es de C1, ¿sí? Vamos después hasta el C9, de C5 a C9 es lo que se llama la etapa final. ¿Ustedes qué creen que va a desarrollar? ¿Una enfermedad autoinmune, una infección fúngica, infecciones por neiserias o infecciones virales? La mayoría de estas alteraciones del complemento son autosómicas recesivas, todas casi son autosómicas recesivas. Bueno, están votando cada vez, bueno, queda menos audiencia, pero bueno. Bueno, enfermedades autoinmunes. Bueno, ahí está. Pensaron en enfermedades autoinmunes, pero no, son las enfermedades por neiserias, infecciones por neiserias. ¿Por qué? Yo dije en el complemento final, la cascada final del complemento está de C5 a C9, y eso lo que tiene son infecciones recurrentes por Neisseria meningitidis o por Neisseria gonococcus. ¿Cuáles son las que provocan las enfermedades autoinmunes? Las primeras, el déficit de C1, pensar lupus, un déficit de C4 genético, pensar en lupus, vasculitis, en la mayoría en C2 y C3, y también algunas enfermedades por sepsis. Pero
las que son de autoinmunes son de C1 a C4. Ahora bien, obviamente el signo característico de los enfermos que tienen inmunodeficiencia es tener una infección y nos van a consultar por infecciones. Si el defecto es humoral, el agente infeccioso van a ser bacterias encapsuladas y enterovirus, o sea que la localización de la infección va a ser diarreas y de vías respiratorias. Si la deficiencia es celular, pensar en gérmenes oportunistas, en hongos, en virus y en neumocistis, y las infecciones son de la vía respiratoria. La Neisseria, como dije, el déficit del complemento, sistema nervioso central especialmente, y los defectos de los fagocitos, pensar en estáfilo y pseudomonas, y son frecuentes las infecciones en piel. La cándida puede estar en cualquiera de ellos. Ahora, ¿por qué voy a pensar en una inmunodeficiencia primaria? Si todos sabemos primaria, genética, la van a tener los chicos, la van a tener los pediatras. Bueno, sepamos que hoy en día, debido a los tratamientos y el tratamiento de estas infecciones, de estas alteraciones, es la gamma globulina y existe gamma globulina, los pacientes van a llegar pediátricos a la vida adulta. Y ustedes saben que en los hospitales de Cava, pediatría se atiende hasta los 18, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires es hasta los 15 años, y ya a los 15 años ya lo mandan a que lo atienda a un internista. Por lo tanto, las tengo que conocer. Y aparte porque hay dos entidades dentro de lo que son las primarias, como es la inmunodeficiencia como un variable y la pérdida y la deficiencia de inmunoglobulina, que aparecen en edad adulta. Entonces, el origen de estas es desconocido, generalmente son monogénicas, solo un 10 o un 20% tienen historia familiar, hay defectos moleculares en los receptores de los linfocitos, en este caso yo voy a hablar no de todas porque son un montón, pero vamos a hablar que son las más frecuentes, los defectos del linfocito B. Entonces, lo que van a tener son disminución de las inmunoglobulinas y especialmente de la IgG, que tiene que estar por debajo de 2 desvíos estándar del valor normal, también puede ser de la O a la M. Disminución, ausencia de los anticuerpos específicos contra vacuna. Vieron, muchas veces ustedes se vacunaron para la hepatitis B y nunca hacen anticuerpos. Bueno, eso hay que estudiarlo. Y tengo que excluir otras causas de hipogamaglobulinemias. Entonces, ¿cómo se caracterizan estas? Porque tienen hipogama, defectuosa producción de anticuerpos y tienen mayor susceptibilidad, aparte de las infecciones, a la enfermedad autoinmune y al cáncer. Dentro de los procesos oncológicos, en realidad, a los linfomas. ¿Qué defectos moleculares puedo tener? Voy a tomar uno de ellos, que es el TACI. El TACI es un receptor perteneciente a la familia de los TNF-alfa, que se expresa en el linfocito B, que tiene dos ligandos, que son el BAF y el APRIL, y que van a hacer que se diferencie y prolifere un linfocito B para que produzca inmunoglobulinas. Si yo no tengo correctamente este TACI, no voy a tener producción de inmunoglobulinas. Yo puedo inhibir estas inmunoglobulinas, por ejemplo, en el tratamiento del lupus. Si yo le doy acá un monoclonal que se llama belimumab, yo inhibo al TACI a través de la inhibición de estos dos, del APRIL y el BAF, y no va a producir anticuerpos, que es lo que yo quiero reducir en un paciente que tiene lupus. Entonces, ¿cuáles serían los criterios diagnósticos para decir que tengo una inmunodeficiencia primaria? Criterios clínicos y de laboratorio. De los clínicos, aumento de la susceptibilidad a infecciones, manifestaciones de autoinmunidad, enfermedad granulomatosa, linfoproliferación policlonal no inexplicable. Y en laboratorio, disminución de las inmunoglobulinas, IgG, IgA y menos frecuentemente de la IgM. Y uno de los siguientes componentes, pobre respuesta a las vacunas, ausencia de las isohemoaglutininas, ¿sí?, del sistema ABO, y disminución de los linfocitos B. ¿Qué dice la OMS? La OMS dice que la inmunodeficiencia como un variable es aquella inmunodeficiencia humoral de presentación clínica tardía de la vida. La define como una función deficiente de anticuerpos, que es una condición sine qua non para pensar en esta entidad. Puede acompañarse, además de la hipogama, con alteración del linfocito T. Es común por su frecuencia, prevalencia 1 en cada 25.000 nacidos vivos. Es variable porque se presenta diferentes cuadros clínicos y es tardía porque se desarrolla por lo general entre los 20 y los 40 años. ¿Y cuándo la debo sospechar? Siempre que haya reducciones, ustedes piden por pedir un proteinograma electroforético con dosaje de globulinas y les viene que tienen hipogama globulinemia, lo tengo que estudiar.
mayor susceptibilidad a infecciones. El 70% de estos pacientes van a tener cuadros de vía aérea superior y vía inferior a repetición, 2 a 4 en un año. Un 30% tienen diarreas crónicas, un 10 a un 20% enfermedad autoinmune, un 10% enfermedad granulomatosa no gaseosa y un aumento de la patología oncológica, especialmente linfoma. ¿Qué pasa acá? Bueno, en la común variable lo que se cortó es la vía K. Entonces no se secretan inmunoglobulinas. Todo esto está bien. O sea que si yo quisiera estudiar la población linfocitaria en la médula ósea, y hasta acá va a estar bien. Lo que va a tener es en sangre periférica hipogamma-globulinemia. Entonces, ¿cuáles son las infecciones y manifestaciones clínicas? Bueno, conjuntivitis, otitis media aguda, bronquitis, sinusitis, neumonías a repetición, por streptoneumonía, Haemophilus influenzae, Mycoplasma, Moraxella, etc. Va a tener meningoencefalitis frecuente, el Helicobacter pylori y la Giardia son frecuentes en el tubo digestivo. Hay inflamación, artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria pulmonar, todas las citopenias de la autoinmunidad, ¿sí? Enfermedad celíaca, vitíligo y, como dije antes, enfermedades linfoproliferativas. Esto es lo mismo y voy a pasar. Recuerden que también puede tener trastornos del sistema nervioso. Por el tiempo, sí, voy pasando, es lo mismo que dije. Y la otra alteración es la deficiencia de inmunoglobulina A. Todo viene correcto y solo el error está acá. Y estos pacientes, si recuerdan el valor normal de la inmunoglobulina A está entre 40 y 350, tienen que tener, para decir que es una deficiencia, menos de 7 miligramos de decilitro. El resto de las inmunoglobulinas pueden estar normales o elevadas. Y el paciente puede estar asintomático, presentar infecciones de la vía aérea superior, alergia y fenómenos autoinmunes en la enfermedad celíaca. Esto es más o menos lo que les nombré. Dijimos que también se asocia a enfermedad granulomatosa. ¿Y por qué? Hay granulomas no gaseosos en hígado, en piel, en vaso, en el sistema nervioso y un 20% de enfermedad intersticial granulomatosa pulmonar. Y esto es porque hay una persistencia de la inflamación crónica secundaria a mecanismos reguladores inmunes. Hay una excesiva producción de citoquinas que forman granulomas. ¿Y cuáles son estas? La 1, la 6 y la 12. Y se forman por estimulación de la proliferación de fibroblastos granulomas no gaseosos. Cursan con poliadenopatías y esplenomegalia. Y lo otro, también hay una asociación entre síndrome linfoproliferativo, autoinmunidad, el síndrome de Evans. No sé si recuerdan que el síndrome de Evans es una entidad autoinmune grave, que se caracteriza por tener una anemia hemolítica autoinmune más una PTI. Además tiene adenopatías, esplenomegalia y manifestaciones hepáticas que van desde una alteración al hepatograma, hiperplasia nodular focal regenerativa, que nos dan un cuadro de hipertensión portal, pero si yo le hago la biopsia no tiene fibrosis, se comporta como una cirrosis, pero no es cirrosis porque no tiene fibrosis y tiene nódulos de regeneración. Y tiene alteraciones inmunes como es una colangitis biliar primaria o una hepatitis autoinmune. Y a nivel gastrointestinal, lo característico de estos pacientes es que tengan diarreas y me dan un cuadro enfermedad celíaca-like, porque hay atrofia de las vellosidades, como uno clasificaría de acuerdo al Marshall, pero no son sensibles a la dieta libre de gluten. Yo lo pongo con dieta libre de gluten y no mejoran. Tienen un compromiso similar al Crohn y tienen una hiperplasia nodular linfoide, además de tener linfomas y cáncer gástrico. ¿Y por qué linfomas? Y porque los linfomas, dijimos, si nosotros recordamos en eso que yo les mostré de cómo va evolucionando el linfocito B, todo desarreglo del BDJ, todo lo que provoca una alteración en las inmunoglobulinas, tanto de cadenas pesadas como livianas y oncogenes, los voy a tener en las tres entidades: inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y agentes infecciosos. Todos me pueden provocar alteraciones del BDJ. Si tengo una inmunodeficiencia congénita o adquirida, o hipogama, es frecuente que tengan linfomas no Hodgkin. Las enfermedades autoinmunes, ¿quién no tuvo un Sjögren? Y saben que el Sjögren termina, quién sabe, dando un linfoma. Un lupus, y uno dice, bueno, es porque le di metotrexate, que el metotrexate también me induce a que pueda tener un Sjögren. Una hepatitis autoinmune. Y ni que hablar de los agentes infecciosos. Todos sabemos que el virus del Epstein-Barr nos va a provocar un Burkitt,
un linfoma Hodgkin, un linfoma de los linfocitos T, el NK nasal, los síndromes linfoproliferativos asociados al SIDA y al trasplante y algunos trasplantes. El Helicobacter pylori, la borrelia, la clamidia asociadas a los linfomas tipo MALT. El virus de la hepatitis C nos da tipo MALT, el linfoma marginal esplénico, y el HTLV1, lo que es la leucemia, linfoma T del adulto. Y por último, la otra enfermedad que se asocia a las inmunodeficiencias son la autoinmune. Este es un estudio hecho en 326 casos de lo que es la inmunodeficiencia común variable, que son un montón de casos reunidos, y lo que se vio es la presencia de autoinmunidad generalmente en lo que es la estirpe de la manifestación autoinmune hematológica, ya sea anemia hemolítica autoinmune, ser PTI o síndrome de Evans, que es la conjunción de ambas. Nosotros sabemos que las enfermedades autoinmunes pueden ser órgano específicas o no órgano específicos. Las no órganos específicas son las enfermedades del colágeno, y las órganos específicas en lo que es el sistema nervioso, el Guillain-Barré, todas las que hablamos a nivel de sangre, más asociado a la anemia perniciosa o de Addison-Bierman, que es producida por anticuerpos contra el factor intrínseco, vitiligo, psoriasis y alopecia en piel, del sistema endocrino, el Hashimoto, el Graves, Addison, diabetes. Y como se llama gastrointestinal, la que nombré, anemia perniciosa, la gastritis atrófica, la colangitis biliar primaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y la celíaca. Ahora, ¿por qué se producen estas alteraciones en los pacientes que tienen alteración de su inmunidad? Se produce por lo mismo que en la inmunodeficiencia, rearreglos del BDJ, edición del receptor. ¿Y esto qué quiere decir edición del receptor? Una selección positiva o negativa. Que en el proceso de cambiar la especificidad del receptor de un linfocito B, el organismo no es tonto y dice, a ver, quiero que no reconozca a mis órganos como algo extraño. Yo tengo que crear una tolerancia y que no se me produzcan anticuerpos contra mis propios órganos. Entonces lo que hace este mecanismo de tolerancia que se produce en 4 puntos principales evitan la aparición de linfocitos B autorreactivos. ¿Y dónde se produce esto? En la médula ósea, en el vaso, en los órganos linfoides periféricos, tanto fuera del centro germinal o dentro del centro germinal. Entonces, la autoinmunidad es el estado de la inmunidad adaptativa que se caracteriza por una respuesta a antígenos propios que no reconoce porque perdió este mecanismo de tolerancia del organismo. La tolerancia puede ser central o puede ser periférica. Central es a través de esto que yo les hablé, de lo que es la edición de los receptores y de la recombinación de este BDJ, la delección clonal, que es la muerte celular apoptótica, y la anergia clonal. Y a nivel periférico es una supresión de la actividad linfocítica o una escisión del receptor de las células betas, van cambiando y con eso van haciendo que no reconozca porque se pierde la tolerancia. El organismo tiene que tener tolerancia para evitar fenómenos de autoinmunidad. Bien, ¿cómo será el encade diagnóstico si yo sospecho que tengo una inmunodeficiencia? Obviamente en un hemograma completo, le voy a pedir un proteinograma electroforético, dosaje de las inmunoglobulinas y de las inmunoglobulinas G con sus 4 subtipos, 1, 2, 3 y 4, evaluar el complemento, la respuesta a anticuerpos a vacunas, ya sean antígeno dependiente, T dependiente como la difteria y la del tétanos, o independiente como la antineumocóxica. La de la hepatitis B y A, especialmente, vieron que en el hospital muchas veces uno le pide, a ver, ¿hiciste anticuerpos para seguir trabajando si no te tenés que volver a vacunar? Bueno, si uno vacuna y no hace anticuerpos, algo está pasando, eso hay que estudiarlo. También lo puedo estudiar con una citometría de flujo, recuento de linfocitos B, de sus receptores, CD19, 20, del linfocito T, CD3, CD4, CD8, el 56, el 16, y búsqueda de anticuerpos preexistentes. Este es un algoritmo engorroso, pero parte ya los dije. Ahora, si sospecho que tengo siempre lo primero que voy a hacer es hacer el hemograma, y obviamente lo primero que voy a hacer es saber una serología por ELISA, ¿sí?, de HIV. A partir de ahí, parto con mi algoritmo. Si sospecho que tengo una inmunodeficiencia combinada T o de producción de anticuerpos, voy a pedir el proteinograma con el dosaje de las inmunoglobulinas, el valor de los linfocitos, ¿sí?,
B en médula, una citometría de flujo para saber cómo estoy, tanto de mis linfocitos B y T, y puedo pedir estudios complementarios como son anticuerpos naturales, como son las isoaglutininas del sistema ABO, los anticuerpos frente a vacunas, y después puedo pedir, algunos estudios enzimáticos como el ADA, el PNP. Si sospecho que lo que falla es la fagocitosis, ahí le hago el test del NBT, que es un test que se hace para ver la capacidad del sistema inmune en convertir a una sustancia, que es el nitrotetrasolio, de un color incoloro a un color azul. Eso me habla que hay una enfermedad granulomatosa. Y si lo que sospecho es un defecto del complemento, entonces voy a estudiar el CH50, C3, C4, etc. Esto más o menos es lo que dijimos, es un resumen, después le quedará grabado. Entonces, resumiendo, los mecanismos de recombinación del BDJ, de la edición del receptor, de la hipermutación somática y cambio del isotipo son los principales encargados de mantener la diversidad para la defensa contra microorganismos, evitar la autoinmunidad por generación de tolerancia. Cualquier error en este mecanismo va a causar linfoma, inmunodeficiencia o manifestaciones autoinmunes. Y el tratamiento son gamma-globulinas, que yo las puedo dar por vía endovenosa. Fíjense que cuando yo quiero dar una gamma-globulina, a veces le pasó, tienen una PTI, no responde a pulso de corticoide, bueno, vamos a pasarle gamma-globulina. Son 400 a 800 miligramos por kilo mensual, si la voy a seguir dando, y si no, la puedo dar por vía subcutánea. Ahora, no sé si les pasó, a mí me pasa muchas veces cuando tengo esto, yo llamo al centro de La Plata y me dicen, no, están reservadas para los nenes, para los chicos jóvenes, para tratar estas inmunodeficiencias, y no nos dan. Porque fíjense cuánto se necesita pasar para hacer, por ejemplo, un paciente que pese 70 kilos y le quiero pasar, vamos a poner 400, vamos a poner 600, le tengo que pasar 42.000 miligramos, o sea, 42 gramos. De cada litro de plasma que va a donar y sacan, se obtienen 2 a 3 gramos de inmunoglobulinas. Para 25 gramos, yo dije que para un paciente de 70 kilos le tengo que dar 42, necesito 50 a 75 litros de plasma. No hay dadores. Por eso nos rechazan cuando pedimos, y es cara la gamma-globulina. Y tiene sus efectos adversos menores y mayores. Menores, cefaleas, náuseas, rash, fiebre. Y efectos adversos serios como pueden ser una falla renal, una ACV, un stroke, un Yamex, TEP, etc. Y para ir terminando, vamos a hablar de esta última, que es la sobreestimulación del inflamasoma. Dijimos que era de la inmunidad innata y que teníamos enfermedades autoinflamatorias, no me voy a referir a las cardiometabólicas, a las enfermedades neurodegenerativas y a las enfermedades autoinflamatorias. ¿Y qué son estas enfermedades autoinflamatorias? Tienen todas esas siglas, TRAPS, se denominan así. Son cuadros, se caracterizan por cuadros inflamatorios y febriles recurrentes, provocados por mutaciones en genes que regulan a la respuesta inmune innata. No hay anticuerpos circulantes, no hay linfocito antígeno específico. Aparecen en la infancia, se inician, pero pueden llegar a la vida adulta, y hay algunas autoinflamatorias, especialmente las poligénicas, que aparecen en la vida adulta. Y tienen una tríada de presentación clínica: fiebre, artritis y lesiones en piel. Todas estas están catalogadas como enfermedades Orphanet. Si ustedes buscan Orphanet, son enfermedades raras, pero no son tan raras algunas. Dentro de las que son monogénicas quiere decir que todo es genético y un poquitito de ambiental. Tenemos a la fiebre mediterránea familiar, esa la podemos ver en el adulto. Los TRAPS, que es el síndrome periódico asociado al receptor del TNF, y los periódicos asociados a la criopirina, que es el CAPS. Y dentro de las poligénicas o multifactoriales, donde tenemos genética, pero fíjense cómo juega un rol importante lo que es externo, ambiental, tenemos a la artritis idiopática juvenil, a la enfermedad de Still del adulto, a la gota y las artritis por pirofosfato cálcico, al síndrome de Schnitzler, a la enfermedad de Behçet, una vasculitis, la enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartritis. Y son producidas por alteración, todas estas enfermedades, del inflamasoma. Son una respuesta de la inmunidad innata, estimulación del receptor NR3,
Se activan las caspasas, la interleuquina 1, beta y 18 y el factor kappa beta. El producto final es la estimulación de la apoptosis celular, o sea, tormentas de citoquinas. Se clasifican de acuerdo a la citoquina involucrada y podemos hablar de algunas. Y les voy a nombrar algunas porque algunas dicen, no, esta no es frecuente. Yo tengo la alegría de que mis residentes diagnostiquen esto, no les pasa, y ellos dicen, no tendrá esto, y lo tienen. Estoy contenta por eso, porque lo pensaron. Por ejemplo, ¿es frecuente el síndrome de activación macrofágica? Y es frecuente en ciertas entidades, especialmente en la forma secundaria, que es lo que se llama la SAM, ¿no? Síndrome de activación macrofágica, que es producida por enfermedades reumáticas, artritis juvenil especialmente, y dentro de las infecciones hay dos virus que lo provocan. Uno es el virus del Epstein-Barr y otro es el parvovirus de 19. ¿Y por qué se caracterizan? Por fiebre alta, por citoquinas que están elevadísimas, tienen hepatoesplenomegalia, por infiltración de los linfocitos y macrófagos, alteración del sistema nervioso por infiltración de los macrófagos y hemorragia con plaquetopenia, coagulopatía y disfunción hepática. Hay que reunir criterios, ahí están las alteraciones que voy a tener, tengo que reunir 165 puntos. ¿Y qué se caracteriza? Pancitopenia. Si yo le hago una PAMO, veo a los macrófagos comiéndose a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, y además están alterados, hay una pancitopenia por elevación del TNF. Hay aumento de las transaminasas y disminución de la albúmina por daño hepático. Tienen caída del fibrinógeno, que es por una hiperfibrinolisis causada por una secreción elevada del PAI. Tienen aumento de triglicéridos por inhibición de la lipoproteína lipasa, descenso del eritro. Lo dice, ¿cómo? Si está en una enfermedad inflamatoria, sí, está descendida el eritro y es una característica y se le da un puntaje alto por disminución del fibrinógeno y cursan con hiperferritina, que es a través por activación de los macrófagos. Bueno, esto le da puntajes y yo puedo pensar en esta entidad que es grave y que se trata con rituximab. La otra son enfermedades autoinflamatorias con lesiones erisipela-like, que es por activación de la interleuquina B y es la fiebre mediterránea familiar. Familiar porque muchas familias se terminan operando de una apendicitis cuando no tienen una apendicitis. Y es por mutación del gen MEF, que es el que codifica a la pirina, que es una proteína del downregulation del inflamasoma. ¿Y qué tienen? Fiebre recurrente, 1 a 3 días que dura, vuelve, pasa, con una fiebre ondulante, con un eritema recurrente y fugaz tipo erisipela, localizado en los miembros inferiores, dolor abdominal agudo, especialmente en fosa ilíaca derecha, artritis en las articulaciones y pleuritis. Me lo puedo confundir con una vasculitis IgA, la púrpura de gen 8, pero esta no tiene púrpura. Después las que tienen lesiones maculopapulares urticariformes, la primera es el CAPS, que son brotes de urticaria asimétrico en miembros inferiores y tronco, pero esto es más de la infancia y la adolescencia o hasta ustedes que son re jovencitos. Después tenemos los otros que aparecen generalmente a los 50 años, o sea en edad media, que son dos. El síndrome de Schnitzler, que es igual que el anterior en cuanto al brote maculopapular, lo característico es que se asocian años después a una gamapatía monoclonal del tipo de IgM, o sea, a una enfermedad de Waldenström. Y la otra es el síndrome Still del adulto. Ustedes bien lo conocen, el síndrome de Still tiene su base genética, pero interviene mucho factores ambientales que son los virus y las bacterias. Dan fiebre alta, generalmente tiene 2 picos durante el día, 39 grados, con un exantema típico de tipo maculopapular, asalmonado, evanescente, que aparece con la fiebre. Cursan con poliadenopatías en todas partes, hepatoesplenomegalia, así que me lo puedo confundir con un linfoma, odinofagia, faringitis y cuadros tipo Mishar-Fisher. Es por tormenta de citoquinas y una de las características, además de producir glóbulos blancos altos, plaquetas altas, lo que tienen estos pacientes es ferritina alta, que puede llegar a más de 6.000, y tienen una característica que hoy es distintiva del STIL, que tienen 20% de ferritina glicosilada. Lo normal es tener 50-80. Hay criterios, no importa, no se los voy a nombrar, tenemos que reunir criterios mayores y criterios menores para hacer el diagnóstico. Y fíjense en el tratamiento, no es porque le quiera hablar del tratamiento, lo que quiero marcar acá, que se trata con antiinflamatorios, glucocorticoides, obviamente con cuando no responden con el cananicumab, que es el inhibidor de la interleuquina 1 beta, sino que les quiero nombrar porque hoy es un tratamiento
en estas enfermedades autoinflamatorias la colchicina. Hay unos estudios, o varios estudios, pero entre ellos el Colcott, que quien sabe en cardiología, ustedes lo escucharon, que es estudio doble ciego randomizado, con control en casi 4.700 pacientes salidos de un infarto de miocardio que por activación del endotelio vuelven a hacer cuadros, entre ellos otro reinfarto. Entonces, ¿qué se hizo? Se randomizó a aquellos pacientes, además de su tratamiento para lo que es la cardiopatía isquémica, asociarles colchicina a baja dosis. No la dosis, saben que la colchicina nosotros la utilizamos en la pericarditis o los brotes, ¿sí?, de gota. Bueno, acá es una dosis menor, 0,5, y es todos los días 0,5 miligramos, y lo que va a hacer es inhibir al endotelio, inhibir al inflamasoma y con ello disminuir la respuesta inmune. Y lo que se ha visto es el endpoint primario, disminución de eventos cardiovasculares. Y lo otro es el cananicumab, pero este es carísimo, la colchicina es re barata, y el cananicumab es un monoclonal contra la interleuquina 1 beta que se da por vía subcutánea, y ese es el estudio CANTOS que demostró reducción de eventos mayores cardiovasculares como muerte por infarto, muerte total, con reducción de las interleuquinas, ¿sí?, del PCR, sin tener cambios en lo que es el valor de los lípidos. Y para ir terminando, el síndrome Asia. ¿Por qué cobra importancia el síndrome Asia? Lamentablemente, en los periódicos ha salido las muertes de estas dos personas que son artistas, que este síndrome está asociado al implante. Siempre tiene que haber un adjuvante, que lo normal, y para quien se lo describió, es la colocación de prótesis de siliconas. Pero puede ser con cualquier sustancia, incluso puede ser un adjuvante, puede ser una vacuna. El metacrilato que se inyectaron en los glúteos también es un inductor. ¿Y qué provoca este síndrome Asia? Una enfermedad autoinflamatoria y una enfermedad autoinmune, que va a llevar, obviamente, a su falla renal, pero tiene manifestaciones clínicas que le son características, que son la astenia, la fatiga, la miositis, la mialgia, la debilidad muscular, el síndrome Sjögren. Hacen cuadros tipo sarcoidosis, hacen cuadros de fiebre alta, síndrome Zika y manifestaciones neurológicas que van con enfermedades desmielinizantes. Tengo que reunir criterios mayores y criterios menores. El criterio mayor es tener puesta una implante de siliconas incompatible o cualquier otro adjuvante, que ahí está marcado, por ejemplo, que puede ser un suero de vacuna. Manifestaciones clínicas típicas, que las que les nombré, y un criterio mayor es que yo sacada la prótesis o yo sacada el metocrilato, desaparece la enfermedad. Y por el otro lado tengo criterios menores, que son la presencia de los anticuerpos contra este adjuvante, un HLA que son específicos y son dos, que es el DRB1 o el DQ1, y enfermedades autoinmunes, y bueno, las que más se asocian son la esclerosis sistémica, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea y el Sjögren. Y por último el BSET, que es una vasculitis que se caracteriza porque afecta a gente joven, HLA B51, y el ERAP1, que se caracteriza por tener úlceras bucales, úlceras genitales, lesiones en la piel y uveitis, además de manifestaciones neurológicas como puede ser una hipertensión endocraniana, oftalmoplegias o cuadros de trombosis vascular, especialmente de tipo Budd-Chiari. Entonces, mi segundo mensaje es salir de la esfera del confort. Me gustaría estar en esa playa. ¿Qué quiero decir con esto? No toda infección, no todos leucocitos y fiebres es infección. Y muchas de estas enfermedades que cursan, como dije, con fiebre, porque son enfermedades autoinflamatorias, por ejemplo, el síndrome Asia, yo tengo internada en este momento una paciente con un síndrome Asia. El diagnóstico lo hizo un médico residente hace poquito años, terminó la residencia con nosotros. Esto es lo que importa. Uno tiene que pensar que existen enfermedades que pasan por nuestros ojos y que porque no hacemos este engranaje en nuestra mente de que existen otras cosas que no sea la FA, el infarto, que son las enfermedades prevalentes, pero que existen otro grupo. Y si yo no salgo de esa zona de confort, siempre hago lo mismo. Todos los pacientes tienen infección urinaria porque tienen un piocito y no pienso en otra cosa. Entonces mi misión es tratar de transmitirle en esto que sé que es engorroso, que es la inmunidad, tratar de transmitirle que posiblemente pasen por sus ojos un montón de estas enfermedades. Y para terminar, quiero decir algo de mi maestro, mi padre. Él
crecimiento inagotable del conocimiento científico y de los recursos tecnológicos en la esfera diagnóstica y terapéutica han facilitado en gran medida la labor profesional. Como ironía paradójica, cada día es más difícil ejercer la medicina, le cambio un poquito lo que él dice, por lo tanto el único rumbo que tenemos es hacer educación médica continua. Si no nos actualizamos todos los días, se nos van a escapar un montón de entidades que van a poder salvar la vida a un paciente.